Vamos a empezar la conferencia de hoy, la segunda después de las vacaciones. En esta ocasión tengo el placer de presentar a Luis de Rivera, su nombre completo, José Luis González de Rivera y Revuelta, que es licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra y doctor en Medicina por la Universidad del País Vasco, en Bilbao. Es especialista en Medicina Interna por el Ministerio de Educación y Ciencias de España y especialista en Psiquiatría por el Royal College of Physicians de Canadá, por el Ministerio Español de Educación y Ciencia y por el Medical Council del Reino Unido. Es autor de numerosos artículos y varios libros, así como miembro de varias instituciones internacionales relacionadas con la psiquiatría. Se formó en el programa de Psiquiatría y Psicoterapia de la Universidad McGill de Montreal, en Canadá, rotando como médico residente en varios hospitales. Fue presidente de la Asociación de Médicos Residentes de Psiquiatría y representante de los residentes en el Consejo de Docencia Postgraduada de la Universidad McGill. Al terminar la especialidad, ingresó en el staff del Montreal General Hospital, donde fundó la unidad psicosomática. Fue profesor asociado de psiquiatría en McGill University y full professor de psiquiatría en la McMaster University en Hamilton, Ontario. Ya veis que tiene un currículum bastante extenso y todavía queda un poquito más. En España, tras la trayectoria en Canadá durante varios años, fue médico adjunto de psiquiatría en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid y profesor adjunto ad honorem de psiquiatría en la Universidad Autónoma de Madrid. En 1986 ganó la primera cátedra de psiquiatría y psicología médica de la Universidad de La Laguna. En 1996 se trasladó a Madrid como jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicosomática de la Fundación Jiménez Díaz y profesor titular de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue director del título propio de psicoterapia de la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 2006 hasta el 2011. Desde 2010 es consultor jefe de psiquiatría de la Fundación Jiménez Díaz y director del Instituto de Psicoterapia de Madrid. Hoy nos va a impartir la conferencia «Se pueden controlar las emociones». Así que cuando quieras, Luis, tienes la palabra. Muchas gracias. Esperamos que sea interesante para todos y aprendamos mucho. Ahora, ¿se me oye mejor? ¿Sí? Esto es. Gracias a todos por estar aquí en este día tan emocionante para mí, porque me han recibido en esta institución. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, querido amigo, por haber pensado en mí para esta ocasión. Y empezar la pregunta. La pregunta es bonita, ¿verdad? Para empezar, para encabezar. ¿Se pueden controlar las emociones? Hay dos respuestas. Hay dos respuestas sencillas, hay dos respuestas cortas. La primera respuesta es que no. Todos sabemos que de vez en cuando hay estados, hay ansiedad, hay momentos de miedo, depresión, angustia, tristeza, más raramente, pero también de rabia. Hay gente que llega a romper cosas. No se pueden controlar las emociones. Se pueden amainar más o menos y bien, esa es una respuesta corta. Hay otra respuesta corta. Y la otra respuesta corta es que sí. Por supuesto que se pueden controlar las emociones. De hecho, hay una respuesta larga que les daré después. La respuesta larga es la razón por la que yo estoy aquí, para dar la respuesta larga. Pero para terminar con la corta de que sí, hay un filósofo y poeta alemán que se llamaba Friedrich Schiller. Escribió una obrita preciosa que se llama De la gracia y de la dignidad. Él estaba hablando de la educación del ser humano, lo que llamaban construir un alma bella. Los alemanes del siglo XIX consideraban que eso era una función importante, como el desarrollo personal, la buena educación en todos los sentidos, desde el punto de vista estético también, apreciar el arte. Y hablando de esos fenómenos, él decía lo que era la gracia. Decía, ¿qué es la gracia? Gracia es
la naturalidad de los movimientos aprendidos, cosas que nos ha costado mucho aprender y que, sin embargo, uno muestra con toda naturalidad, como si hubiera nacido con ello. Ponía, por ejemplo, una bailarina que sale al escenario y parece que está flotando sobre el escenario y se mueve y está haciendo unos movimientos, una danza que le ha costado muchos años, de mucho esfuerzo, muchas horas, mucha práctica, mucho trabajo, y sin embargo es como si hubiera nacido haciendo eso. Es como si fuera una mariposa. Las mariposas han nacido con la gracia de las mariposas. Las bailarinas no han nacido con la gracia de las bailarinas. La han construido con muchísimo esfuerzo. Eso es gracia. Hay personas que pueden hacer los movimientos correctos, pero se les nota que están embarados. No es natural. Bueno, no tienen gracia, aunque lo hagan correctamente. Y luego decía, y la dignidad es el control de los movimientos involuntarios. Interesante, porque si oímos un ruido, nos pegamos un sobresalto para mirar a ver qué es lo que el ruido nos... No, una dignidad consiste en controlar los movimientos involuntarios. Uno controla el llanto, uno controla el sobresalto, uno controla la rabia, la furia, uno lo controla. Lo controla quiere decir que no lo demuestra, no se le nota. Y eso, la dignidad cuesta esfuerzo, cuesta trabajo, cuesta tiempo. Uno aprende desde niños, a todos nos han dicho, controla tus emociones. ¿Nos lo han dicho? Dice, no tienes que llorar. Hasta a los hombres más que a las mujeres, os diré, pero a las mujeres también se les ha dicho. Y dice Schiller, dice, bueno, la dignidad sola no es suficiente. La dignidad tiene que tener gracia. Es decir, hay que ser digno, hay que controlar los reflejos involuntarios automáticos como si eso fuera una cosa muy sencilla, muy natural, como si no nos hubiera costado esfuerzo aprenderlo. ¿Vale? Eso es el cómo se controlan las emociones. La pregunta no es si se pueden controlar las emociones o no. Realmente hemos hecho una pregunta falsa. La pregunta es si se puede, o mejor dicho, la pregunta es ¿qué llamamos controlar? Tenéis sitio aquí por aquí delante, si queréis. Presentaros que tengo. No hace falta que apaguen las luces, yo creo que se ve bien, ¿no? Y además sí, no apagues las luces para que nos veamos. No. ¿Lo veis bien? ¿Lo veis bien? Decidme una cosa. Hola, decidme una cosa. ¿Se puede controlar una ola? ¿Se puede controlar el mar? ¿Alguien puede controlar el mar, controlar una ola? Pues este hombre está controlando el mar, está controlando la ola. El surfista está controlando la ola de la única forma en que se puede controlar una ola, montándose encima, dejándose llevar, con arte, con gracia, con una gran habilidad para manejar la tabla. Me gusta esa metáfora, porque es más o menos lo mismo que podemos decir con las emociones. ¿Se pueden controlar? Sí sabemos cómo. Si nos lo proponemos, aprendemos a hacerlo, como este buen hombre ha aprendido a hacer surf, el hombre de la diapositiva, y lo hacemos además con gracia, como si no nos costara nada. ¿Ustedes se dan cuenta? El tremendo estrés que para mí representa estar delante de ustedes, que me están mirando, observando, evaluando, buscando, a que parece que estoy tranquilo. ¿Ven? Esto es controlar la emoción con gracia. No se nota. Es una habilidad que se adquiere con la práctica. Por supuesto, hay otras formas de controlar las emociones, que son las farmacológicas. ¿Saben cuánto es el consumo de medicinas tranquilizantes y antidepresivas en España? ¿Lo saben cuánto es? Yo no sé la cifra, pero es muchísimo. Muchísimo, algo así como el 60-70% de la población está tomando algo para calmar los nervios. Bueno, hay un control químico, pero también tenemos un control, podríamos decir, mental, un control cerebral. Ramón y Cajal, que saben que fue el premio Nobel español, por descubrir, entre otras cosas, cómo funcionaban las células cerebrales, las estudió. Y descubrió una cosa, que las células cerebrales cambian con el esfuerzo mental. Los animales de laboratorio, las ratas, ratones, que tienen muchas interacciones y que aprenden a hacer muchas cosas, tienen un cerebro diferente de los animales que no hacen nada específico. Y a los humanos nos ocurre lo mismo. Todo lo que practicamos desarrolla nuestro cerebro. Él decía, todo hombre
si se lo propone todo hombre, toda mujer. Este era del siglo XIX, principios del XX, eran todavía un poco machistas, entre hombres, mujeres, seres humanos, pueden controlar, puede, si quiere, si se dedica a ello, puede ser un escultor de su propio cerebro. Eso quiere decir, podemos aprender a esculpir, a controlar, a desarrollar las partes de nuestro cerebro. Por supuesto, estamos continuamente desarrollando la memoria. Cada vez que aprendemos algo, desarrollamos la parte que se ocupa de la memoria. Pero también podemos desarrollar las partes que se ocupan de las emociones. Esto no les sorprendo, no les estoy diciendo nada que no se lo hayan pensado si les digo que las emociones dependen del cerebro. Es nuestro instrumento. Todas las cosas, agarrar algo y beber agua depende del brazo, depende de los dedos, depende de la mano. Estamos usando todos los órganos de nuestro cuerpo continuamente. Y el cerebro es un órgano de nuestro cuerpo que estamos usando. Estamos utilizando como las manos y como los pies. Lo estamos utilizando para hacer cosas. Pero empezó a ser de interés. Las emociones han sido de interés de los filósofos de toda la vida, desde Aristóteles. Siempre conocen los estoicos. Epícteto. Un amigo mío, el profesor Pedro Rocamora, que es un gran estudioso de Epícteto, me lo trajo a mi atención. Es un filósofo estoico que enseñaba a la gente cómo dominar las emociones. Decía, la gracia de la vida está en aprender a controlar las emociones. Lo que pasa es que Epícteto no decía cómo, decía que había que hacerlo, pero no entraba en muchos detalles. Pero los médicos empezamos a interesarnos por las emociones no hace mucho. En hay una fecha exacta, 1911. Ven, no se lee nada, me imagino, ¿no? ¿Se lee algo? Ese es un trabajo. ¿Sí que se ve? Bueno, este señor, el que escribió ese artículo, se llamaba Walter Cannon. Un médico americano, estamos en 1911. Realmente en 1909, el tiempo que tardó en publicar el trabajo, y estaba con un estudiante suyo, un mexicano, que se llamaba José de la Paz, y estaban haciendo un experimento con un gato. Estaban experimentando con el gato porque querían estudiar la presión arterial. Estaban viendo cómo hace el gato para subir y bajar la presión arterial, qué sustancias la aumentan, qué sustancias la bajan, y cuando estaban en pleno experimento apareció un perro que se había escapado del laboratorio de al lado. Entró un perro ladrando, el gato se le erizó todo, empezó a aullar y de la Paz dijo, ay maestro, nos han estropeado el experimento. Y Cannon, que era muy listo, dijo, pues no, ¿qué va? Que, al contrario, acabamos de descubrir una cosa muy interesante. Fíjate en esto, fíjate en que ha entrado un nervio que estaban estudiando, ha empezado a segregar una sustancia, era una terminación simpática. Se llama simpática, es las partes del cuerpo que se encargan de la aceleración, se encargan del estrés, de acelerar el corazón, de todo eso. Y entonces dijo, esto no es una reacción a una sustancia, inyectamos una sustancia, el cuerpo de la reacción, no, esto es una reacción emocional. Él lo llamó, ¿cómo lo llamó? Respuestas emocionales, físicas, fisiología de la emoción. Empezó con la fisiología de la emoción, ahí empezó el estudio científico médico-biológico de las emociones. Ahí empezó, se descubrió una sustancia que puede ser que les suene, que se llama la simpatina. ¿Les suena la simpatina? Hay otra sustancia que conocen mejor que se llama la adrenalina. La adrenalina es la misma sustancia, pero en vez de producirla las terminaciones nerviosas, la produce la glándula suprarrenal. Es una glándula pequeñita que está encima del riñón. Se llama suprarrenal, muy lógico, pues encima del riñón. Produce esa sustancia que es la adrenalina. La adrenalina estimula, la adrenalina energiza, acelera, bueno. Walter Cannon lo siguió estudiando, él publicó varios libros, varios estudios, y hubo un médico español que se llama Gregorio Marañón,
Gregorio Marañón leyó, estaba muy informado, leyó los trabajos de Cannon, leyó lo que había estudiado Cannon sobre la adrenalina, se carteó con él y le convenció para que le diera unas muestras de esa sustancia nueva que estaban segregando. Tardó tiempo en sintetizarse. Inicialmente, durante muchos años, la extraían de animales con muchísima laboriosidad y con muchísimo trabajo. Y entonces Marañón hizo un experimento interesantísimo. Marañón tenía adrenalina, y entonces se reunió con sus amigos y les convenció para hacer sus colegas, sus estudiantes, y les convenció para hacer un experimento. Decimos, quiero probar esta sustancia, cómo funciona. Les administró adrenalina y a continuación se pusieron a hablar de política, el que era tan emocionante entonces como ahora. Y los amigos empezaron a enfadarse. A alterarse, hubo algunos que se enfadó excesivo, mucho más de lo que correspondía a su educación y capacidad social. Se notaron como mucho más enfadados, emocionalmente más rabiosos de lo que normalmente les hubiera pasado si no les hubiera administrado la sustancia. Marañón en aquellas épocas era increíble. Estamos en 1920. En aquellos años no existía como ahora control de todas las investigaciones, tienen que estar aprobadas por comités de ética, no se puede investigar. Se investigaba con mucha tranquilidad. Y entonces hizo otro grupo de amigos, les administró la adrenalina y se pusieron a hablar de toros, de fiestas, y un jolgorio, eran encantadísimos, se pusieron a cantar, una alegría enorme. Y fue a una de sus pacientes, esto ya es un poco cruel, también le administró adrenalina y empezó a hablar con ella de los problemas que tenía, de las cosas que le ocurría. La pobre mujer empezó a llorar, se puso muy angustiada, dijo, oh, qué tremendo sentimiento de angustia y de pena. Y entonces Marañón dijo, esto de la adrenalina es muy curioso, porque lo que hace es que estimula, acelera, sí, pero ¿qué clase de aceleración tienes? Depende de qué es lo que tienes en mente. ¿Qué es lo que ocurre? Y creó una teoría que se llama la teoría cognitivo-humoral. Tienes que tener elevada la adrenalina, tienes que tener elevado el sistema simpático, tiene que estar activado, pero luego el tipo concreto de emoción que tengas, eso depende de lo que pienses, ¿no? De la situación en la que estás. Por eso conocemos gente que le va a la marcha. ¿Conocen la expresión? Gente que en las situaciones de estrés y de crisis y de contrariedad y todo eso resulta que es que se ponen contentos. Digo, ¿cómo puede ser? O sea, es que, ¿por qué? Bueno, han encontrado la forma de aplicar la teoría cognitivo-moral de tal manera que les estimule en lugar de angustiarles. Esto es un artículo, él publicó en una revista, esto es interesante, era una revista de la asociación, ¿cómo se llama?, de la residencia de estudiantes, donde estuvo Marañón, estuvo García Lorca, estuvo tantísima gente interesante de los años 20, de los años 30, y tenían una revista tan seria, una residencia de estudiantes tenía una revista tan seria que Marañón publicó allí sus hallazgos, publicó allí el concepto de la emoción, la química de la emoción, cómo las emociones están reguladas por la química. Marañón publicó sus investigaciones también en revistas extranjeras, no españolas, en una revista francesa, y Walter Cannon le cita. En uno de los libros de Walter Cannon, él cita las teorías de Marañón. Desgraciadamente, y esto es una pena que ocurre con frecuencia, el Marañón estamos hablando de 1920, cuando él descubrió esto, y en 1970, 60 y tantos, 70, hubo un científico americano que se llamaba Singer, como cantante, Singer, y entonces repitió los experimentos de Marañón, pero mucho más controlado, con los grupos mejor elegidos, con más casos, con todo muy científico a la americana, y lo publicó exactamente los mismos resultados. La parte triste de la historia es que no cita a Marañón. Quizás no lo leyó o quizás se lo cayó, pero redescubrieron la teoría cognitivo-moral. Pero volviendo a lo de Cannon, Cannon descubrió lo que llamó la reacción de lucha-huida. Lucha-huida
es una reacción. Les voy a poner una foto de la reacción de lucha-huida. Esta es la reacción de lucha-huida en acción. Este es su nombre tremendo. Bueno, parece que está enfadado, ¿no? Se le nota bien. Y todo eso está relacionado con cómo está funcionando su cuerpo. Es lo mismo de Marañón. No es que no hace falta que le administre una sustancia. Cuando uno está en una situación que produce rabia o que produce miedo, esta parte es interesante, porque el cuerpo no distingue muy bien entre si hay que huir o hay que luchar. Para los dos casos necesitamos que el corazón vaya más rápido, que el cuerpo se tense, que nos aumenten las hormonas de estrés, todas estas cosas, tanto para huir como para luchar. Y entonces esta reacción de lucha-huida fue lo primero que describió Walter Cannon. Todavía no hemos llegado a la emoción. La reacción de lucha-huida es anterior a la emoción y la estamos haciendo con nuestro cerebro. La estamos haciendo con nuestro cerebro. Ahí ven 3 cerebros. Aquí se ve uno. Ahí se ve uno. Se ve uno, ¿no? Es más o menos eso, imagínense. Pero el cerebro realmente hace muchísimas cosas y de una manera muy sencilla lo podemos considerar dividido en 3 partes. Una parte externa, por encima, como una caparazón, lo llamamos la corteza, porque está por encima. Otra parte interna, que está por debajo, que lo llamamos el sistema límbico, que es una zona intermedia. Y luego otra parte profunda, que está dentro del todo, que lo llamamos, bueno, el hipotálamo, podemos decir. Tenemos 3 niveles cerebrales muy conectados, muy mezclados unos con otros, y cada uno está especializado en un tipo de función. El cerebro externo, la corteza, es la que yo estoy usando ahora a tope, y ustedes también, para seguir el tema. ¿Estoy bien? ¿Se me entiende bien? ¿Se me sigue? Sí. Entonces estamos usando la corteza. Es con lo que pensamos, con lo que sentimos. Si ustedes miran alrededor y todo lo que vean ha estado pensado por alguien. Alguien ha pensado cómo hacer la casa, cómo hacer las luces. Esta es nuestra corteza cerebral. Es portentosa. Los animales no tienen. Bueno, tienen un poquito, pero para nada como la nuestra. Es la capacidad de pensar. Por debajo de la corteza tenemos el sistema límbico, del que he hablado antes, que es el que se encarga de sentir, el que se encarga de los sentimientos. Nuestra corteza cerebral es tan potente y sirve para tantas cosas que no nos hemos ocupado nunca de utilizar el sistema límbico. Lo hemos dejado suelto, que funcione a su aire, no lo hemos educado. Y la parte de dentro, el hipotálamo, que llamamos, es el que es responsable de la vida interna, el que es responsable de cómo funcionan, ¿qué me pasa? Ahí. De cómo funciona el cuerpo. Es decir, que mi corazón vaya más deprisa o más despacio, según las circunstancias, está regulado por una parte del cerebro. ¿Conocen algunos casos horribles que lo que llaman es vida vegetativa? Es alguien que está herido, que tiene una lesión cerebral, está vivo, pero no siente, ni padece, ni piensa, ni habla. Solo le está funcionando la parte del cerebro que se encarga del cuerpo. Se encarga del cuerpo y esa parte del cerebro se encarga del hambre, se encarga de la sed, se encarga del sueño, de la energía, la vigilancia y se encarga de la reacción de lucha o huida. La reacción de lucha o huida es tan rápida y tan simple que no llegamos a tener la experiencia. Reaccionamos antes de saber por qué estamos reaccionando. Imagínense que van un día paseando por la calle y pasan cerca de una casa donde un famoso pianista ha comprado el ático y está trasladándose a su nueva vivienda en el ático y ustedes pasan por allí y en ese momento notan una sensación rara, notan como un zumbido, notan como algo, miran para arriba y antes de que sepan lo que están pasando han pegado un salto. Y en ese momento cae el piano que estaban subiendo con las poleas, se les ha roto una polea, ha caído el piano, se ha estrellado donde usted estaba hace unos segundos. No le ha dado, se ha salvado su vida. Gracias a la reacción de lucha o huida, es una reacción súper automática. Entonces, a continuación, uno dice, oh, qué barbaridad, me podía haber matado, y ya uno empieza a sentir la emoción.
Ahora viene la emoción. Ahí empieza a verla. La emoción es la experiencia de una sensación corporal, de una respuesta corporal. La reacción de lucha-huida nos da la emoción de miedo, que es huida, o nos da la emoción de lucha, que es rabia. Ahí tenemos ya la emoción, viene después del sentimiento. Y la emoción viene aquí. Les voy a poner, ya que estoy animado con la biología, les voy a poner la parte del cuerpo donde viene la emoción. Aquí abajo tenemos el hipotálamo, esa zona que produce, se encarga del hambre, se encarga del sueño y se encarga de la reacción de lucha o huida, que es automática. Y a continuación está conectada con, ¿resuena la amígdala? La amígdala dicen que es la conexión. Es una partecita del cerebro que conecta el hipotálamo con el resto del sistema límbico y aquí viene todo el sistema límbico. Y aquí se está produciendo, en esta parte del cerebro, se está produciendo el sentimiento. Se está produciendo el sentimiento, lo tenemos muy bien estudiado. Parece que le quita gracia a la cosa, ¿verdad? El pensar que nuestras emociones y nuestros sentimientos realmente depende de cómo está funcionando nuestro cerebro. Pero podemos decir que yo pueda beber agua depende de lo bien que me funcionan los dedos de la mano. Sí, estamos continuamente usando nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestro todo. Entonces, ¿qué es una emoción? Una emoción es simplemente la experiencia de una reacción física automática. Por eso las emociones vienen con sensaciones físicas, las emociones vienen con ganas de moverse, las emociones vienen, el miedo viene con ganas de meterse debajo de una mesa o de salir corriendo, vienen con angustia, con sensación de opresión en el pecho, es muy física. La emoción está entre lo físico y lo psíquico y lo psicológico. Y poco a poco se va procesando. Se va procesando y se va convirtiendo en una experiencia, en una vivencia. Poco a poco vamos pensando, entre comillas pensando, no estamos pensando todavía, estamos sintiendo la emoción y la vamos convirtiendo en un sentimiento. ¿Entienden? El proceso es bonito, un sentimiento. Si uno se deja arrastrar por sus emociones, lo primero que ocurre es que no tiene sentimientos, tiene emociones bruscas, rápidas. Emoción, en todas las lenguas latinas, viene del latín ex movere. Ex, desde fuera, movere, que te mueve. Algo que te mueve desde fuera. Cuando tenemos una emoción, una de las impresiones que tenemos, díganme si es verdad o no, tenemos la impresión de que estamos perdiendo el control de nosotros mismos, que hay algo que nos está empujando, nos está obligando, es que no me he podido contener, dice, no me he podido contener porque algo me está empujando a correr o a enfadarme o a llorar. Y el sentimiento es el proceso por el cual poco a poco se va perdiendo esa cualidad de movimiento inducido desde fuera. Se va perdiendo esa fuerza exterior que te domina y que te hace actuar de maneras inconvenientes. A veces se va perdiendo, se va computando, se va poco a poco. Y sabemos que físicamente está teniendo lugar una serie de conexiones, neuronas que se están conectando unas con otras. Decía Ramón y Cajal, que todo hombre puede ser escultor de su cerebro. Si tú te dedicas a sentir tus sentimientos, en lugar de actuarlos, en lugar de negarlos, en lugar de intentar convencerte que no deberías sentir lo que estás sintiendo, no, simplemente aceptas el proceso de notar cómo algo que empieza siendo físico, poco a poco va perdiendo esa cualidad física y se va convirtiendo en algo mental, algo subjetivo, en algo que estás viviendo, estás creando conexiones, estás aumentando la capacidad de las neuronas de ese sistema límbico, de ese cerebro emocional. Rolf Carballo lo llamaba cerebro emocional, a esa parte del cerebro, que efectivamente es la que gestiona y modula las emociones. Generalmente no la dejamos trabajar. Generalmente cuando tenemos... ¿Saben por qué los sentimientos agradables duran menos que los desagradables? Lo acabo de dar la idea. Los sentimientos agradables los aceptamos, los gastamos enseguida. El sentimiento empieza, continúa, termina, se procesa rápido y ya se termina. Los sentimientos desagradables, como no los queremos vivir, pueden durar toda la vida. Hay gente que está sufriendo enormemente recordando que en el colegio le hicieron bullying.
hace 40 años de eso y todavía sigue sintiendo, tiene atascado ese sentimiento no acabado de procesarse. Las neuronas que trabajan en modular y digerir esa experiencia emocional traumática y convertirla en sentimiento, en algo subjetivo, no funcionan porque no las dejamos, no queremos, las inhibimos, las paramos. Bien, entonces ese es el concepto de cómo transformamos las emociones en sentimientos. Un sentimiento es una emoción, una representación mental, y tenemos otra idea que les quiero comunicar que tiene su interés, que es el concepto de afecto. El afecto tiene que ver con los demás. El afecto tiene que ver con una emoción, que es básicamente una sensación. Había William James y James Lange, que eran unos fisiólogos de hace mucho tiempo, decían que no es que yo lloro porque estoy triste, sino que estoy triste porque estoy llorando. Como para recalcar, decir, primero es la reacción física y luego cuando te das cuenta de esa reacción física la interpretas en base a lo que tu mente tenga en ese momento o las circunstancias externas. Puede ser, está bien. Empieza la reacción física, sigue la emoción y a continuación sigue el sentimiento, que es el procesamiento de esa emoción, que es el hacer que la emoción se vaya convirtiendo no en una fuerza que te empuja, que te mueve, que te obliga, no, sino en una experiencia interna a la que le puedes dar nombre. ¿Y qué nombres damos? Y luego viene el afecto. El afecto ya es lo más normal. Afecto es un sentimiento que está relacionado con alguien, hay un objeto. Ese sentimiento no está en vacío. Uno puede sentir alegría sin razón, sin objeto. Uno puede sentirse triste sin saber por qué. Y uno puede tener miedo sin saber por qué. Pero, en general, está relacionado con alguien. Uno tenemos miedo de una persona amenazante, uno tenemos pena de alguien que nos ha dejado, unos tenemos alegría de encontrarnos y de vernos, tiene que ver con el objeto. Hay una clasificación muy bonita, ¿la ven? ¿Se puede leer? Está como entonces tenemos básicamente afectos que tienen que ver con con los demás y con nosotros mismos. Los afectos que tienen que ver con los demás tienen que ver en si son activos o si son pasivos. Si hablamos, por ejemplo, de un afecto positivo que tiene que ver con otra persona, es el amor. El amor es activamente un sentimiento de atracción por alguien. Y luego tenemos otro que es parecido, que es la fascinación. La fascinación es un sentimiento positivo, de atracción, pero pasivo. Pasivo, no está fascinado, no está haciendo nada, está simplemente viviendo una experiencia. Bueno, fíjense, los psicólogos les gusta mucho clasificar las emociones y los sentimientos en positivos y negativos, buenos y malos, me gustan, no me gustan. Eso está bien y además es muy fácil, o sea, es muy fácil de hacer. Hay varios tratados de psicología aplicada, podríamos decir, uno de ellos escrito nada menos que por el Dalai Lama, que dice cómo controlar las emociones destructivas, cómo controlar las emociones negativas. Bien, está bien para decirlo, pero realmente ninguna emoción ni ningún sentimiento es negativo. Lo negativo es lo que hacemos con ellos. El miedo, por ejemplo, un sentimiento muy normal. El miedo es un sentimiento tremendamente útil. Todos los que estamos aquí porque tenemos antepasados desde hace milenios que tenían miedo y que cuando había un peligro huían y han sobrevivido ellos, sus descendientes. Hasta si alguien no tiene miedo, es posible que no llegue a la edad de dejar descendiente, porque algún peligro, algún lobo se lo comerá. Sí, es protector. Miedo quiere decir algo malo va a pasar. No he pensado. No hay que pensar. Si tú vas y ves que un piano se te está cayendo por encima y dices, ahí va un piano con lo que pesa, si me pega, pues igual me hace daño, pero no llegas a razonar. No. El miedo sería decir, aquí están subiendo un piano, no vaya a ser que se les rompa algo y me da miedo y das la vuelta y pasas al lado.
Bueno, el miedo te ha protegido. Y si no te has dado cuenta, siempre queda la reacción de lucha, huida, que es el salto rápido, para quitarse del medio. Todos los sentimientos tienen que ver con la protección, informan. ¿Qué quiere decir la rabia? Rabia es una forma de pensar, sentimientos es una forma de pensar. He dicho pensar, pero no es la palabra, no es pensar. Habría que decirlo entre comillas, no es pensar. Es una forma de interpretar la realidad, es una forma de entender lo que está pasando, que no es propia de nuestra maravillosa corteza humana. No estamos pensando, estamos sintiendo. Pero ese sentimiento está dándonos una información sobre la realidad. Miedo, aquí hay un peligro. Seguridad, sensación, decir aquí estoy bien, aquí estoy protegido. Calma, la calma es un sentimiento magnífico. Calma quiere decir todo está bien y no pasa nada, no hay ningún peligro, todo está en orden. Ansiedad es aquí está pasando algo malo, no sé muy bien lo que es, pero hay una... ¿Se dan cuenta? Entonces, si cambiamos rápidamente la forma de pensar y decimos un sentimiento es una información no cognitiva, no razonable, no racional, es una información a nivel animal, a nivel de perro, gato o caballo, el animal pantera, el animal que más te guste, está interpretando las cosas que están pasando y la realidad de esa manera. Y resulta que yo tengo una pantera dentro, o un caballo, no sé, un gato, no sé, pensad, el animal que más te guste. Tu animal favorito lo tienes dentro de tu cabeza y está continuamente opinando sobre las cosas que están pasando a tu alrededor. Obviamente no le tienes que hacer caso. Siempre nos han dicho, no te dejes llevar de tus emociones, no te dejes llevar de los sentimientos. Obviamente, es como decir, no dejes que tu gato te controle la vida, no hagas todo lo que quiera tu perro. No, tú eres el que mandas, no son tus emociones, tus sentimientos no mandan, informan, eso sí. ¿Saben esa horrible historia del general antiguo o de algún rey medieval o griego o de alguna época remota en que estaba en plena batalla y entonces llega un pobre mensajero corriendo a decirle, mi general, acaban de tomar nuestra plaza fuerte de no sé qué? Entonces el general se vuelve y lo mata al mensajero sobre la marcha. De ahí viene esa famosa frase de matar al mensajero. ¿Qué quiere decir matar al mensajero? El mensajero te está trayendo una noticia importante. Es una mala noticia porque acabas de perder tu ciudad. Vale, sí, la noticia es mala. Pero es importante cuando te lo sepas mejor, ¿no? Te está informando. Lo que tienes que hacer es mover las tropas, volver a la ciudad, rendirte, yo qué sé. Habrá que hacer algo con respecto a la realidad de la batalla. Y el buen rey o general antiguo lo que hace es matar al mensajero. No tiene sentido. Es lo que hacemos nosotros continuamente. Cuando tenemos un sentimiento que no nos gusta, decimos, yo no quiero sentir miedo, porque tengo que evitar el miedo. No, el miedo te está informando de que hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? Bueno, puede ser un peligro obvio. O sea, puede ser que voy a salir a la calle y de repente hay un perro suelto, babeando, probablemente rabioso, aullando y con muy buena pinta y tengo miedo. Cuidado, me puede atacar. Pero hay mucha gente que tiene miedo a los exámenes. De hecho, es uno de los miedos más frecuentes. Hubo alguien que hizo una encuesta sobre miedos más frecuentes. Entonces decía, pues el miedo más frecuente va a ser el miedo a morirse. ¿Qué va? El miedo a morirse no venía el primero, venía después. El primero, o de los primeros, venía miedo a hablar en público. Luego venía miedo a suspender los exámenes. Era la clasificación de los miedos más frecuentes. ¿Qué peligro tiene un examen? Bueno, un peligro simbólico. Un examen puede decir que pierdas la carrera, que te enfaden contigo en casa, sí, pero eso ya es muy elaborado. No hay ningún peligro real. Es ¿ven ese gráfico? Tan bonito, ¿se ve bien? Entonces, eso es el camino. Este es el camino que va a hacer el sentimiento. No sé si se ve la flecha. Bien. Entonces, si digamos que empieza aquí, ¿se ve moverse el punzón? No veis nada, ¿no? No, yo lo veo aquí, pero no se proyecta bien. Entonces empieza por la parte de abajo y va haciendo todo el recorrido a través de ese circuito rojo y para cuando termina el sentimiento se ha convertido en una opinión. El sentimiento se ha procesado, se ha ido transformando,
Empezó como una reacción corporal, luego ya se convirtió en una impresión interna subjetiva, luego se fue transformando poco a poco, fue perdiendo, digamos, connotaciones molestas y al final se acaba convirtiendo en una opinión. Dice, me da mucho miedo que me suspendan el examen. Luego lo que voy a hacer va a ser ponerme a estudiar. Ya está. O sea, no hay que quitar el miedo, lo que hay que hacer es resolver la situación que produce el miedo. Aquí voy a terminar enseguida, pero tengo que decir esto. Aquí hay unas posibilidades muy molestas y muy inconvenientes de que el proceso del sentimiento se interrumpa, que no funcione bien. Hay dos errores con los sentimientos. Un error es expresarlo brutalmente por las buenas. O sea, me enfado y empiezo a pegar puñetazos en la mesa. Eso no tenían razón nuestros padres y nuestros educadores cuando decían no expreses tus sentimientos, ten cuidado, no te dejes arrastrar por la emoción. Es cierto, eso es verdad, es un error. Y luego hay otro error extremo, que es el contrario, que es cortar los sentimientos y no querer sentirlos, no querer aceptarlos, razonar. Yo no debería sentir esto que estoy sintiendo, razonar en contra. La tercera opción es la de aprender, como decía Schiller, adquirir la dignidad, aprender a sentir los sentimientos con gracia, sin que se te note lo que te ha costado aprender y desarrollar esa capacidad, y convertirlos en una opinión sobre las circunstancias, una opinión sobre las circunstancias que luego ya puedes razonar sobre ellas. Porque si no se hace eso, lo que ocurre es que la fuerza del sentimiento se escapa de su circuito, se va al cuerpo y puedes tener hipertensión, puedes tener úlceras, puedes tener dolores, o se va a la zona de pensar sin digerir, puedes tener atontamiento, puedes tener dificultad de pensar. Tenemos un término estándar en psiquiatría y en psicología que se llama inhibición psicológica o inhibición emocional del pensamiento. Suena bonito. Inhibición emocional del pensamiento quiere decir estoy tan alterado que no puedo razonar, o sea, no puedo pensar. ¿Qué te parece esto? Pues no lo sé. Déjame que me tranquilice y ya te diré. No podemos pensar porque el sentimiento nos ha desbordado y se nos ha ido a otro sitio. Bueno, Manuel, creo que he demostrado claramente que puedo seguir hablando muchísimo tiempo, pero como me han advertido antes, pues vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo aquí y les cedo la palabra a ustedes. Son ustedes los que tienen ahora que preguntar lo que les parezca. Quiero hacer una pregunta, profesor. Dice que todos los sentimientos son una opinión que informan sobre... Dice que los sentimientos son una opinión que informan sobre algo. ¿Puedes explicarnos, por ejemplo, los sentimientos más comunes que nos están informando? Que eso me parece muy interesante. O sea, el miedo informa que hay un peligro, la rabia, por ejemplo, que informaría, la tristeza que informaría. Claro, es obvio. Hay una experiencia que todos hemos tenido alguna vez que la podemos llamar el sentirse muy a gusto contigo mismo. Sentirse muy de acuerdo contigo mismo quiere decir que lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces coincide. Eso uno se siente muy a gusto y las personas que hacen eso generalmente son muy queridas y muy bien aceptadas por los demás, son personas coherentes, eso es lo que llamamos una persona íntegra. Hay gente que siente una cosa y dice otra y piensa otra. Entonces, todas las cosas que ocurren las tenemos que entender. Entonces pensamos y razonamos, eso lo sabemos hacer muy bien. Los sentimientos funcionan solos. Una gran ventaja de los sentimientos es que no te engañan. Yo estuve una vez en Estados Unidos, fui a visitar hace muchos años, fui a visitar una escuela secundaria, un college. Entonces caí en un momento en que estaban haciendo una clase que se llama retórica. La retórica es una asignatura importante allí. Y en Argentina también. Por eso hablan tan bien, discuten tan bien, razonan tan bien. Aquí no. Pero bueno, la clase de retórica consistía en que había un alumno estaba defendiendo, no recuerdo exactamente el tema, digamos que estaba defendiendo la pena de muerte.
Y el otro estaba defendiendo que era imposible, que había que abolir la pena de muerte, que no podría ser. Los dos alumnos hablaban, los profesores puntuaban, entonces hacían la cosa. Y cuando terminó, yo le pregunté a uno, digo, usted que es muy convincente que usted está de acuerdo con la pena de muerte. Me dijo, ¿yo? Pero qué barbaridad, ¿qué dice usted? Eso es una cosa horrible, es antinatural. Pues ha demostrado que sí. Y dice, bueno, es que el ejercicio de retórica consiste precisamente, eso lo hacen los abogados, por cierto. Eso lo hacen los abogados. Este es el peor criminal del mundo. Y el abogado va a demostrar al juez que es una persona de lo más honorable y encantadora. No, es su trabajo, lo hacen eso. La razón te engaña. Si utilizas la razón para engañar a los demás, bueno, no sé, si está bien o está mal, dependerá. Pero lo que es terrible es utilizar la razón para engañarte a ti mismo y convencerte de cosas que no te convienen. El sentimiento, no. El sentimiento no te engaña. Si tienes miedo es porque percibes un peligro. Ahora, el peligro puede ser real, puede ser algo que está ocurriendo ahora mismo. El peligro puede ser un recuerdo, algo que pasó hace mucho tiempo, ya no está pasando. Pero es igual, lo recuerdas y estás respondiendo. El peligro puede ser una película. ¿No habéis pasado alguna vez miedo viendo una película y enfado? Y uno se dice, pero es desgraciado, ¿cómo puede estar haciendo eso? Y son sentimientos auténticos. Lo que no es auténtico es la realidad que estamos viendo. Entonces, si tú lo empiezas a analizar, pues el miedo es algo peligroso va a pasar. La rabia es algo, hay que eliminar algo de nuestra vida. Algo que está entrando, yo tengo mi camino y algo me impide caminar, me impide avanzar en mi trayectoria y lo tengo que eliminar. O alguien está invadiendo mi territorio y no me está dejando hacer mi vida, y lo tengo que eliminar. Rabia quiere decir tengo que eliminar algo. Lo que pasa es que una cosa es la rabia a nivel animal, en que tengo que eliminar algo, es que voy, que lo muerdo y le doy zarpazos, y otra cosa es la rabia a nivel humano, que dice, alguien está entorpeciendo mi camino y tengo que encontrar la forma, a lo mejor, con mucha amabilidad, con mucha educación y de muy buenas maneras, de explicarle que mejor que haga otra cosa y que no se meta en lo que es mío, etcétera. ¿No? ¿Cómo se hace? El sentimiento te dice lo que estás opinando profundamente sobre situaciones, que pueden ser reales, que pueden ser imaginarias, que pueden ser obsoletas, anticuadas, pero es una opinión. Y la razón te dice cómo lo haces. ¿Te he contestado, señorita? La tristeza es la opinión de que uno ha perdido algo importante. Uno ha perdido, y hay una pequeña diferencia entre la tristeza y la pena. La tristeza es la opinión sentimental de haber perdido algo importante en tu vida y que además te da apoyo, te da cariño, te da amor, te da sostén, te da algo. Y la pena es muy parecido. Pero es haber perdido algo muy importante en tu vida, pero que no necesariamente está relacionado con tu supervivencia, con tu cariño y con estas cosas. Entonces, claro, esa pregunta es muy importante, porque la pregunta verdaderamente es decir, ¿qué me está diciendo mi sentimiento? No, tengo que eliminar mi sentimiento porque me molesta. Encantadora la niñita que la acompaña. Está muy bien, muy joven aprendiz. Sí. Bueno, seguimos si hay alguna otra pregunta. Adelante. Espera un momento. Mi pregunta es, ¿controlar? ¿Qué es controlar? ¿Es no manifestar o es inhibir? ¿O es conducir? Eso es. A lo que uno quiere. Eso es. Porque claro, inhibir debe ser imposible, ¿no? No, lo estamos haciendo continuamente. Por ejemplo, lo que pasa a veces nos sale y a veces no. Pero el miedo no lo puedo inhibir. Si pienso que me va a atropellar un coche, la reacción a eso no creo que sea posible. Si me va a atropellar un coche, posiblemente antes de sentir miedo, se me ha puesto en marcha la reacción corporal automática de pegar un salto y quitarme del medio. Claro, eso no llega a ser sentimiento. Eso no se puede inhibir, eso no llega a ser sentimiento, es un proceso. Podemos decir que es la misma dinámica, empieza como una reacción corporal automática, que lo llamamos reacción, Walter Cano le llamó reacción de lucha-huida, pero hay más reacciones aparte de la Eso lucha. está fuera del ejercicio de la voluntad. Eso está fuera del ejercicio de la voluntad. Vamos a ver,
Eso es una buena pregunta, porque el entrenamiento es mágico. El entrenamiento no es magia porque toma tiempo y toma esfuerzo. Y la magia y el milagro, las cosas milagrosas son instantáneas y no toman esfuerzo. Pero el entrenamiento es milagroso en el sentido de que puede producir cosas increíbles. Por ejemplo, antiguamente, cuando existía la caballería, antes de que se mecanizaran los ejércitos y todo esto, uno de los entrenamientos que tenían los caballos era hacerles explosivos y pegarles disparos cerca. Entonces el caballo aprendía, lo entrenaban, igual que a un oso se le puede enseñar a bailar, a un caballo se le puede enseñar a oír tiros, disparos y no inmutarse, no reaccionar. Y a un humano también. Nosotros también podemos aprender. Si hay una explosión, un ruido, la reacción de lucha-huida nos hace pegar un salto. Pero podemos aprender a controlar progresivamente esa reacción. Pero no es exactamente eso lo que me ha preguntado. Lo que quería decir es que la dinámica es, primero está la reacción corporal automática, después está la percepción de esa reacción corporal automática. Esa reacción corporal automática tiene un nombre y además tiene una experiencia psicológica, mental. Entonces hablamos de miedo. Es decir, he pegado un salto para quitarme del medio y todavía no sé lo que he sentido. Y a continuación me doy cuenta qué miedo he pasado. Y a continuación viene el sentimiento, que es otra evolución de la emoción en la que esa cualidad que está todavía pegada a la reacción física va desapareciendo y se va convirtiendo en algo subjetivo, en una experiencia interna, en una experiencia mental que poco a poco pierde la cualidad de si es positivo o es negativo y se convierte en una opinión relativamente desapasionada. Es todo un proceso. Nosotros le damos nombres distintos. En la vida normal se distingue. Una cosa es una emoción y otra cosa es un sentimiento. La diferencia entre emoción y sentimiento es que la emoción tiene un componente físico, una experiencia como depresión, el pecho, palpitaciones, mareos, llanto, etc. Y el sentimiento no tiene componente físico, sino que es mucho más mental. Pero en realidad es lo mismo. Es lo mismo en distintos estados de evolución. Es un fenómeno dinámico. Y esta es la pregunta, es importantísima. ¿Se puede inhibir una emoción o un sentimiento? No. Lo que se puede es inhibir su manifestación. Podemos aprender a no expresar nuestros sentimientos. Cualquier persona que juega al póker sabe hacerlo, como uno inhibe los sentimientos, inhibe la expresión de los sentimientos. No hay por qué mostrarlos, puedes no mostrarlos. El problema está en que esa inhibición, ese no sentir, ese bloquear el sentimiento, puede llegar al punto de que lo bloquee tan bien que el sentimiento no se procesa, el sentimiento se queda atascado. Uno puede tener sentimientos atascados de circunstancias que hace muchísimos años que no existen. Existieron en su momento, el momento fue apropiado, el sentimiento fue correcto con lo que estaba pasando, ¿sí? El perro te ladró, te quiso morder, sentiste miedo, sí, correcto. Pero luego cuando se llevan el perro, lo normal es que el miedo se quite porque no está informando de nada. Y sin embargo, muchos años después, ¿te acuerdas de aquel perro? Uy, sí, no me lo recuerdes, qué miedo. Vuelves a sentir el miedo. Eso quiere decir el sentimiento todavía no está procesado. Un sentimiento empieza, continúa y termina. Esa es la biología del sentimiento. Si uno lo interrumpe porque no quiere que continúe, porque no lo quiere sentir, lo bloqueas, entonces no termina y se queda atascado, más o menos. El tiempo lo cura todo. ¿Qué quiere decir esa frase? Quiere decir que por muy mal que te lo hayas pasado, con el tiempo, poco a poco, el sentimiento se va acabando solo. Se va acabando solo. Entonces, hay procedimientos psicológicos para acelerar ese proceso, que vaya más rápido. Y hay procedimientos sociales, por ejemplo, el duelo. Cuando se muere una persona querida, sentimos tristeza. Sentimos tristeza, es una respuesta natural, quiere decir, he perdido a alguien a quien quiero y que me protege, y con quien siento amor, y sientes tristeza. Y la sociedad más antigua que moderna
tiene una serie de rituales y de procedimientos por los cuales la expresión, el procesamiento de ese sentimiento se facilita. Y aún así dura 1 año o 2. Eso acaba digiriéndose el sentimiento. Pero no estoy seguro si estoy hablando de otra cosa distinta de lo que me ha preguntado. Porque ¿se lo he dicho bien? Bien, sí, sí. Sí, gracias. Muchas gracias. Es que la ansiedad es un sentimiento. Sí, importantísimo. Ansiedad, y me gusta mucho la pregunta, porque ansiedad y miedo son muy parecidos, pero hay una diferencia. El miedo, uno sabe a qué tiene miedo. Eso es, vale. Uno puede tener miedo a algo que no es peligroso. Uno puede tener miedo a un perro rabioso, todos estamos de acuerdo que ese miedo es correcto. Uno puede tener miedo a una araña, que dice, hombre, si te pica, pero una araña en la pared, allí lejos, ponerse a gritar y esconderse, pues hay que tener pavor a las arañas. Eso lo llamamos fobias. Médicamente llamamos fobias a miedos, a cosas que no son peligrosas, pero reaccionamos como si fueran peligrosas. Pero la ansiedad es parecida al miedo, pero no hay una razón. Uno se siente, es el pálpito, es la expectativa temerosa. Pero tengo la impresión de que algo muy malo va a pasar. No sé bien qué, pero esto no puede seguir bien. Expectativa temerosa, es una definición bonita. Y hay otra palabra en español que es angustia. Angustia es algo muy, no es que vaya a pasar algo muy malo, es que algo muy malo está pasando ahora mismo, lo vives en tiempo presente. Hay un trastorno que es el trastorno, la neurosis de angustia, se ha llamado toda la vida, después se llamó trastorno agudo de ansiedad, y ahora, como somos un poco colonia anglosajona o americana, lo llamamos trastorno de pánico. ¿Sabes por qué lo llamamos trastorno de pánico? ¿Algún psiquiatra en la sala? Hola. ¿Por qué lo llamamos trastorno de pánico? Lo llamamos trastorno de pánico porque los ingleses, los americanos, no tienen la palabra angustia. No la tienen. Para ellos, anxiety es todo. Y entonces se dan cuenta, una cosa es la ansiedad generalizada de que algo malo va a pasar y otra es la ansiedad aguda de que algo malo está pasando en este mismo momento. Y entonces le pusieron el nombre de panic disorder, trastorno de pánico, ¿vale? No tenían otra palabra, se la inventaron. Y entonces nosotros llegamos y tradujimos y lo llamamos trastorno de pánico en vez de seguir diciendo angustia o neurosis de angustia como toda la vida. No importa, el imperio es el imperio. Antes hablábamos latín y ahora hablamos inglés, no importa, es así. Pero la cosa interesante es que el trastorno de angustia, que suele debutar generalmente en jóvenes, suele debutar en adolescencia tardía, en la juventud. El debutar es el primer caso, la primera vez que uno tiene un ataque de angustia, generalmente acaba en urgencias, atendido por un médico de urgencias, porque llega al hospital convencido de que se está muriendo. Dice, algo malo está ocurriendo, ¿qué puede estar ocurriendo? Pues me estoy muriendo o me estoy volviendo loco. Son las dos cosas que piensan. El primer caso de trastorno de angustia, llega al hospital, le miran el corazón, le hacen el electrocardiograma, le hacen de todo y le dicen, usted no tiene nada. Que es lo peor que le pueden decir, porque encima que me estoy muriendo soy tonto, que es lo que pasa, ¿no? Bueno, pero eso es interesante, porque es el primer diagnóstico de los trastornos de angustia, los hacen los médicos, cardiólogos o médicos de urgencias. ¿Vale? Sí, en primer lugar, felicitar al profesor Luis de Rivera por su magnífica exposición neuropsiquiátrica. En la sociedad actual constatamos que hay una tendencia a la reactividad. La gente reacciona de forma desproporcionada, de manera agresiva, de manera intolerante, de manera maleducada, con estímulos insignificantes. Hay una desproporción reactiva. Evidentemente eso denota siempre una situación de frustración en la persona que reacciona de esa forma. Ahí está la teoría frustración-agresión de John Dollar y colaboradores, que sostiene que a mayor frustración, mayor agresividad. Pero también en ese tipo de personas, cuando reaccionan de esa manera, lo que podemos ver es que hay un sufrimiento, es decir, que sufren como consecuencia de sus hijos,
que sufren como consecuencia de sus padres, que sufren como consecuencia de su pareja o que sufren como consecuencia de su trabajo. Y entonces uno llega y dice, buenos días, qué sol más agradable hace hoy, y esa persona se tira a la yugular. Claro, cuando ya sabemos un poquito de psicología, pues lo que hacemos es aplicar la compasión búdica, decir, pobre persona, sufre, está frustrado o frustrada y por eso reacciona. Es decir, no estoy preguntando sobre la actitud que debe tener la persona que recibe la agresión, sino qué estrategia habría, querido profesor, para enseñar a esas personas una palabra mágica que yo he recibido de ti, que me parece extraordinaria, que es la palabra calma. ¿Cómo pueden calmar la mente y ser más racionales aquellos que son más reactivos y, por tanto, desde un punto de vista evolutivo, más primarios y menos neocorticales? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, querido Pedro. Veamos, es muy importante mantener la calma. Se lo dicen los estoicos, que mantener la calma. Pero yo digo que cuando a una persona que está nerviosa, reactiva, angustiada, decirle que mantenga la calma es una crueldad. Es como decirle a un cojo y a ver si corres. No está bien. Pero lo que hay que hacer es enseñarle. Se puede aprender a mantener la calma. Se puede aprender. ¿Sí? Se puede aprender porque es una práctica, es un procedimiento, es una técnica. Es una técnica. Antes se hablaba de la técnica. Los ingenieros han sido los que han inventado las técnicas para todo. Una técnica es un procedimiento que funciona. Y hay técnicas que funcionan porque aumentan la capacidad de mantener la calma. Tenemos una parte del cerebro que se encarga del estrés y de la aceleración y de la reacción de lucha o huida. Antes lo dije, en el hipotálamo. Tenemos una parte muy pequeñita, mide menos que media uña, que es la zona que se encarga de ergotrópica, la zona que se encarga de la aceleración, de la energía, el gasto de energía, la lucha-huida, el estrés, la angustia, también el entusiasmo, en fin. Y al ladito tenemos otra zona también muy pequeñita, que es la zona que se encarga de el descanso, la tranquilidad, la recuperación de energías. Entonces, si lo transponemos a sentimientos, la zona que se encarga de la conservación de energías, de la recuperación de energías, del descanso y todo eso, le corresponde el sentimiento de calma. Y a la otra le corresponde el sentimiento de estrés, de angustia, etc. Nuestra sociedad, nuestra forma de vida, desde pequeñitos nos entrena y nos facilita la zona del estrés. Nos entrena a tener... la gente normal, en situaciones normales, está ligeramente pasado de estrés. Es como esos coches que están muy revolucionados. Sigue pasando, hay coches que tienen las revoluciones altas, las revoluciones bajas. Bueno, pues hay gente que tiene un poquito pasado de estrés, de base. Luego, no me digas si pasa algo, pues todavía le dispara la zona. Como esa zona funciona muy bien, se dispara enseguida, funciona genial. Y en cambio la otra zona, la zona que se encarga de la calma, no funciona, funciona poco. La zona que se encarga de la calma es la zona que se activa con el amor, que se activa con la seguridad, físicamente se activa con los abrazos, con el contacto físico, se activa y también se activa con procedimientos mentales. Uno de los más antiguos conocidos se llama la meditación. La meditación, Buda inventó la meditación, como has empleado la palabra budista, Pedro, me parece también, como un procedimiento. Esto es muy importante. La gente dice es que Buda fundó una religión. No, el budismo no es una religión. Pero, hay que llamarlo de alguna manera y entonces lo hemos catalogado como religión. Pero el budismo inicialmente era un procedimiento para no sufrir. Y resulta que descubrió que hay una práctica mental, hay una forma de utilizar la atención que va desarrollando la zona de la calma. El que produzca calma en el momento no es lo importante.
Eso está muy bien, pero no es lo importante. Lo importante es que va activando la zona de la calma, de la misma manera que la lucha cotidiana, el exceso de esfuerzo, el estar enfrentado en situaciones adversas, activa la zona del estrés. Pedro Rocamora lo ha dicho muy bien. Hay gente que está reactiva, está la que salta, tiene la zona del estrés superactiva y enseguida se le dispara, claro. De la misma manera se puede entrenar la zona de la calma, pero es un procedimiento, es una técnica. Como todas las técnicas, hay que saber cómo se hace y para que funcione hay que añadir el principio de entrenamiento. Antes lo dije, entrenamiento es magia, es milagroso el entrenamiento. No es milagroso porque toma tiempo y esfuerzo, pero con entrenamiento, uno sabiendo cuál es la técnica correcta y practicándola de la manera correcta, durante un tiempo se consiguen cambios asombrosos. No sé si te he contestado, Pedro, pero bueno. Muchas gracias. Pues para terminar, si hay una última pregunta. Francisco. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Una emoción? ¿Un sentimiento? El arrepentimiento es una emoción, es un sentimiento. Realmente para arrepentirse hay que haber procesado un poco. Hay que haber procesado. Primero viene lo que tiene que ver con la tristeza, tiene que ver con el amor, tiene que ver con la culpa, tiene que ver como muchos sentimientos se van mezclando, porque una cosa interesante acerca de todo este camino que los sentimientos hacen cerebralmente es que los sentimientos, hay una asociación de sentimientos, igual que hay una asociación de ideas, en que uno piensa una cosa y luego se le ocurre otra y luego otra relacionada, hay una asociación de sentimientos. Uno puede empezar con un sentimiento de tristeza, al que luego le sigue un sentimiento de culpa, al que luego finalmente llegas al arrepentimiento y finalmente llegas a lo más bonito de todo ese camino, esa dinámica, es lo que se llama la reparación. Por el medio hay un paso que mucha gente se queda ahí atascada entre la culpa antes de llegar al arrepentimiento, que es la autodestrucción, el autocastigo, la sensación de autocastigo, el que como ha hecho daño a alguien. ¿Por qué digo lo del amor? Porque es que si tú haces daño a algo o a alguien que odias, que no le amas en absoluto, no sientes arrepentimiento ni culpa, te quedas muy contento. Si una víbora te quiere morder y le das a tiempo, no dices, ¡ay, qué pena, pobre víbora! No. Si a tu perro favorito que llega por ahí vas sin ver y le pisas sin querer y le rompes una pata, dices, qué horror, qué pena, qué culpa, qué arrepentimiento de haber sido tan descuidado porque le amas. Agresión y amor juntos dan culpa. El arrepentimiento está muy ligado a la culpa, es muy parecido. Y finalmente, cuando dejas que esos sentimientos evolucionen, llegas al sentimiento de reparación, que es decir, bueno, vamos a ver cómo lo arreglamos, qué podemos hacer, cómo compensamos. ¿Te he contestado? Sí, está bien, sí. Sí, doctora, por favor. Bueno, yo soy residente de psiquiatría, todavía no he terminado la especialidad, estoy en proceso. Que un poco pensando lo que, bueno, que me parece como muy complejo simplificar algo tan, o sea, que lo ha hecho muy bien, que está muy bien explicado, pero es algo tan difícil, ¿no? Porque hay tantos circuitos cerebrales que se entrelazan y todo esto. Pero no sé si plantearnos casi cuando hablamos del control, sino más bien de la conducta, ¿no? O sea, es decir, la emoción viene, el sentimiento lo procesas como puedes, depende también de cómo te hayas desarrollado desde la infancia, que ahí ya vemos, pues, bueno, dependiendo del niño, el apego, hay muchas historias. O sea, como al final hablamos más de control de conducta. O sea, es decir, yo me enfado y me enfado. Ahora, si decido pegarle una torta al de delante o irme y decir, bueno, pues no me merece la pena, es algo más cortical. O sea, como que me ha parecido que eso como que no... O sea, no sabía si se estaba refiriendo a la conducta per se o si se estaba refiriendo también a algo más previo a lo cortical. No sé si me he explicado. Sí, te has explicado. Cuando hablamos de controlar los sentimientos o las emociones, lo primero que nos viene a la mente es controlar la expresión.
Y la conducta es la expresión. La conducta es una forma de expresar. La conducta puede ser sí. O sea, que si yo me enfado, pues puedo pegar a alguien, que está muy mal. O puedo poner cara de enfado y poner morros y cuando tener una reacción, como la pregunta anterior, tener una reacción desabrida a una persona totalmente inocente. Estoy muy enfadado y entonces me encuentro con alguien que me dice buenos días. Y yo, o sea, bueno, para usted, pero qué estupidez dices, el día es malísimo. Bueno, pero quiere decir no expresar, lo puedes expresar de muchas formas. Entonces el primer nivel que todos hemos aprendido y todos intentamos practicar de control de los sentimientos es no expresarlos. No expresarlos, que no se nos note lo que sentimos. Y eso es una cuestión de educación. Eso es una cuestión no solo de educación, es una cuestión de entrenamiento, es una cuestión de práctica. Uno aprende a hacerlo. Las personas muy bien educadas, cuando están muy tristes porque les ocurre una desgracia muy grande y están en una reunión y pueden hasta sonreír, y entonces únicamente te puedes fijar en que a lo mejor se le puede humedecer un poquito el ojo, se le puede salir una gotita, porque los lacrimales no se controlan, son involuntarios. Pero todo el resto de los músculos que intervienen en el llanto son voluntarios, los puedes controlar, puedes aprender a controlarlos. Las personas más naturales que han crecido en otro ambiente y que nadie les ha dicho que es de mala educación llorar, pues cuando les ocurre una desgracia se ponen a llorar a gritos y la más de a gusto y hacen bien porque eso les desahoga mucho más. ¿Entiendes? Entonces, pero esa forma de controlar tiene un inconveniente y el inconveniente está en ese gráfico. Tiene el inconveniente de que si el sentimiento no se procesa porque se bloquea, se escapa por algún sitio. Se te escapa por algún sitio, se te puede ir al cuerpo que da las enfermedades psicosomáticas. Por cierto, doctora, en noviembre tenemos un congreso de medicina psicosomática. No sé si te has informado. ¿En qué hospital estás? Yo estoy en el Hospital de Linares. Muy bien. En Coslada. Pues, sé que es el Nacional de Psiquiatría, pero el de Psicosomática no sabía. El Nacional de Psiquiatría es a finales de noviembre, sí, y el Nacional de Medicina Psicosomática es a primeros de noviembre. Vale, pues si te mandaremos información. Vale. Bueno, pues entonces se van. Las enfermedades casi que llamamos psicosomáticas son emociones que no se procesan como emociones y desbordan, no siguen su canal y se van al cuerpo. Sí, tú no te enfadas, estás muy bien, muy correcta, pero te sube la tensión arterial. O tienes una contractura crónica, o tienes bruxismo, que se afecta a gran cantidad de la población. ¿Saben para qué sirven estos músculos? Los músculos del bruxismo y la disfunción temporomandibular, los músculos maseteros, sirven para comer, ¿no? Que los usamos 3 veces al día, más o menos. Sí, está bien, para más. Pero también sirven para morder. Y los humanos no mordemos, los perros sí muerden. No mordemos, pero tenemos el mismo reflejo cuando tenemos rabia contenida y hostilidad contenida, que no la expresamos, incluso somos hasta simpáticos y agradables, pero tenemos la rabia contenida, nos la aguantamos. Y se nos va a los músculos de la cara y del cuello, y cuando estamos dormidos, que no controlamos, empezamos a masticar, a morder a toda la gente que nos ha estado fastidiando. O se te puede ir a otro sitio, pero generalmente se te puede ir a lo del atontamiento mental, el decir no puedo pensar, porque se te puede ir, se te puede salir de carril. Entonces es cuando viene el siguiente sistema de decir vamos a mantener la calma y procesar el sentimiento. Me voy a dar tiempo de sentir bien lo que estoy sintiendo. No es que no quiera sentirla, la quiero sentir, no la quiero demostrar, pero quiero ponerme de acuerdo conmigo mismo, sentir bien el sentimiento y darme cuenta qué significa, cómo voy a entender esta rabia, cómo voy a entender esta pena, cómo voy a entender esta tristeza, qué información me va a dar, sintiendo el sentimiento. Los budistas tienen un término en sus técnicas de meditación. Tienen un término que dicen, consiste en percibir el sentimiento como sentimiento. ¿Qué quieren decir? Percibir el sentimiento como sentimiento. Quieren decir no razonar,
No decir, siento esto porque me han hecho con esta faena, tengo que sentir esto y yo lo que tendría que haber dicho. Eso es razonar. El razonamiento va por otro canal, es otro nivel. Sentir el sentimiento es darse cuenta de lo que uno siente hasta que se te pasa. Una experiencia fascinante es que cuando tienes un sentimiento que no te gusta y no haces nada para evitarlo, el sentimiento poco a poco va perdiendo fuerza y desaparece. Y al final uno se queda filosófico, uno dice, bueno, pues habrá que hacer algo, pues a esta persona ya no la voy a llamar más, o lo que tengo que hacer es cambiar mis exigencias y yo qué sé, y empiezas a tomar alguna... ¿Te he contestado? Sí. Pero estoy de acuerdo contigo, esto es complicadísimo. Sí. O sea, es una cosa... Sí. Una breve ya. Mala intención o cara. La reacción de los políticos cuando, por ejemplo, en el discurso, pasa algo hablando de los políticos. En el discurso de investidura, Feijóo le estuvo diciendo a Sánchez todas sus verdades y la expresión esa de esfinge de Sánchez, cara de póker, ¿no? Pero se veía que bueno, que obviamente no le gustaba, pero ese control, ¿cómo lo explicas? ¿Qué opinas de todo eso, de los políticos en esas circunstancias? Entrenamiento. Es que no tiene más misterio. Práctica. Primero, convicción absoluta de que tienes que controlarte. O sea, convicción absoluta de que no puedes demostrar lo que sientes. Estás completamente convencido de ello. Y a continuación, práctica. Práctica, ¿cómo haces? Bueno, pues hay quien lo hace a lo bruto, simplemente no mostrarlo, a ver cómo me sale. Hay quien tiene técnicas, quien tiene procedimientos. Hay quien hace cosas tales como ponerse a pensar en otra cosa y no está escuchando lo que te están diciendo. Hay muchas formas de hacerlo. Pero lo que sí, o sea, de verdad, el entrenamiento es milagroso. Práctica, cualquier jugador de póker aprende. No me gustaría me jugar al póker con Sánchez, no. Bueno, pues vamos acabando ya. Creo que ahora hay un español. Así que muchas gracias, Luis, por tu magnífica conferencia. En esta ocasión ha sido algo distinta a las habituales sobre nobiliaria, genealogía, heráldica y demás, y esperamos que podamos he hablado un poquito de historia, lo he tenido en cuenta al principio. Y creo que a todos nos ha venido muy bien pues para aprender a controlar nuestros sentimientos y emociones y entrenamiento, que es lo que hace falta. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.